Bueno, buenas tardes. Mi nombre es el doctor Francisco Brand. Yo soy médico especialista en perinatología o medicina materno-fetal, como se le dice modernamente, y vamos a conversar un poquito acerca del trauma en la paciente embarazada. El trauma de la mujer embarazada constituye la causa no obstétrica más frecuente de muerte en la embarazada, con un 20% de los casos. La incidencia del traumatismo en el embarazo varía según las publicaciones entre 4,6 y 8,3%, que realmente yo creo que es importante, de todos los traumatismos que se producen en la embarazada, y afecta a un 6 a 7% de los embarazos. Entre el 5 y el 25%, porque va a depender de la patología. Igualito la mortalidad global materna y la mortalidad global fetal son muy variables porque va a depender de la causa y del grado de afectación del nené. Entre las causas más frecuentes, probablemente todos sospechábamos los accidentes viales un 55%, la caída 22%, el abuso físico es algo importante, le dedicamos un slide más adelante, causas menores, y quemaduras. Perdón. Hay que recordar que esto se trata de dos pacientes en uno. Las lesiones leves pueden ser potencialmente mortales porque existen una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que vamos a ver ahora en la madre que pueden muchas veces enmascarar los traumas de la mujer embarazada, y va a depender también, importante, la edad gestacional. Uno por uno, para que ustedes se den cuenta la gran cantidad de cosas que afectan la lectura de la clínica y del laboratorio en la mujer embarazada. Primero, la anatomía uterina. Fíjate cómo el riesgo de muerte va aumentando del primer trimestre 10 a 15%, un tercer trimestre casi un 50%. El útero es un órgano pélvico hasta las 12, 13 semanas de embarazo, y obviamente está protegida la madre durante el primer trimestre, pero después del trimestre normalmente aparece un órgano lesionable, entre comillas, que normalmente no debería estar ahí. La distensión de la pared abdominal del útero grávido disminuye la sensibilidad a la irritación peritoneal secundaria a un traumatismo abdominal. Más adelante vamos también que encubridor es el embarazo, la barriga del embarazo con los hemoperitoneos, pero ustedes palpan, recuerden cuando ustedes palpan un abdomen para una apendicitis, en un Bloomberg positivo, una irritación peritoneal por la tensión de la pared abdominal, y no llega a palpar con profundidad y la sangre está retrouterina y prácticamente se puede hacer retroperitoneal, porque la sangre no se acumula aquí en la barriga adelante. Entonces tú palpas la barriga y tienes un abdomen agudo quirúrgico y no te da los mismos síntomas. Cambio hematológico. Número 1, hay anemia fisiológica del embarazo en un importante número de pacientes. Recuerden que la concentración de hemoglobina baja por dilución. Tiene un aumento importante del volumen plasmático que hace que la misma cantidad de hemoglobina se diluya. Y acuérdate que siempre que la anemia es dilucional, el aumento del volumen plasmático a término 45% es importante, porque muchas veces estos aumentos de volumen plasmático son aumentos de casi, lo calculo, entre 1,4 y 1,5 litros en una mujer embarazada. Y eso te da un volumen extra para el manejo de shock hipovolémico por herida o traumatismo tiene la otra mujer. Es normal que tengamos leucocitosis en el embarazo, pero la fórmula no se altera. O sea que ustedes no van a tener desviación a la izquierda ni a la derecha de la fórmula. Los fibrinógenos, los factores de coagulación van a estar alterados hasta un 150% el fibrinógeno, y los factores de coagulación son factores protrombóticos. Ese es el estado del embarazo. Eso es importante considerarlo, no tanto para los traumas, sino muy importante para la inmovilización probablemente que pueda tener una mujer embarazada post-trauma, que es uno de nuestros baluartes para el diagnóstico de tromboembolismo. Aquí pierde valor. La elevación del dímero D es normal en el embarazo y va aumentando con la edad gestacional, y el estado de coagulabilidad, mayor riesgo de trombosis en una respuesta al trauma. El corazón está desplazado hacia arriba y hacia la izquierda, en una rotación hasta de 15 grados. Y
Eso te da una sensación de una imagen cardíaca mucho mayor y los puntos de ocultación cambian también completamente. Al cambiar, cambian todos los parámetros eléctricos del corazón, como cambio en el segmento ST, onda Q invertida en D3 y ABF. Hay compresión aorto-cava y hay una disminución de la resistencia vascular periférica y del retorno venoso hasta 10 a 15 milímetros de mercurio en el primer trimestre y luego en el segundo trimestre se va a ir nivelando. Eso quiere decir, sobre todo lo es muy frecuente, que la tensión diastólica en el primer trimestre es baja. Este es el periodo de los tolerables. Acuérdate que tiene que ver mucho en esto, que los estrógenos son potentes vasodilatadores y a nivel periférico, sobre todo en miembros inferiores, actúan como reservorio y disminuye el tono de los vasos sanguíneos y hace que la hipertensión ortostática, sobre todo en el primer trimestre, sea frecuente, que son esas pacientes que se desmayan en el primer trimestre del embarazo. Eso después va quitándose. Gasto y frecuencia cardíaca elevada y el gasto cardíaco, como le dije antes, entre 1 a 1.5 litros de aumento. La presión venosa central disminuye hacia el final del embarazo. Es importante que posicionalmente, cuando haya un trauma preevaluatorio en traslado, las pacientes con menos de 20 semanas probablemente no valga mucho la necesidad de ponerlos en decúbito lateral izquierdo. Pero como ven en la foto, las pacientes mayores de 20 semanas las vas a colocar siempre en decúbito lateral izquierdo para que, como ves la gráfica, esa colocación lateral hay una aorto cava con un aumento del retorno venoso al corazón, que es lo que se está requiriendo a lo mejor en un accidente o un trauma con compromiso hipovolémico, y no más bien una compresión que te agravaría más los síntomas. Entonces, esto no tiene que ser tan estricto, a lo mejor tú volteas una 19 o 18, pero debe venir con el traslado de esa manera. Entonces, ahí es donde ustedes pueden actuar y hacerlo más eficientemente. El pulmón, el diafragma se eleva 4 centímetros por el empuje del útero hacia el final a término. El diámetro transversico aumenta 2 centímetros y la circunferencia torácica 6 centímetros. Hay un aumento progresivo del volumen corriente. Recuerda que el volumen corriente es el volumen que tú mides de expiración y expiración en cada respiración, valga la redundancia. Aumento de la ventilación por minuto, disminuye la capacidad funcional pulmonar, disminución de la presión de oxígeno y hay mayor riesgo de hipoxia cuando la persona entra en apnea. Es una capacidad residual al final de la diástole disminuida. Y acuérdate que no solo es posicionamiento del útero, sino que la progesterona, que es una hormona que está sumamente elevada en pico hasta las 12, 13 semanas de embarazo y después baja, porque acuérdate que el embarazo es muy dependiente de la progesterona ovárica en el primer trimestre. Eso aumenta la frecuencia respiratoria y tiene todos estos cambios que tienes que considerar. Sobre todo que el posicionamiento de una vía aérea activa es importante como primera medida. En la vía respiratoria, dilatación capilar del área de los estrógenos, puede haber edema nasofaringeo, laringe, estaca, epistaxis, cambio de voz. Entonces lo debes considerar a la hora de colocar un baja lengua, a la hora de entubar, a la hora de dar respiración boca a boca. Es una vía aérea mucho más difícil. Entre los cambios respiratorios vemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca de 40-50%, que yo se los di ahorita, incremento del consumo de oxígeno entre el 15 y 20% en reposo, incremento de la presión parcial de oxígeno, disminución de la presión parcial de CO2 y disminución del bicarbonato entre 19 y 25 mil equivalentes por litro. Esto es porque realmente esa hiperventilación lo que ocasiona es una alcalosis respiratoria que hace que la excreción de bicarbonato sea aumentada en función de nivelar el pH. Y por eso es que hay el exceso de base. Desplazamiento del intestino, perdón. Gracias. Desplazamiento del intestino por el útero grávido, es lo que hablábamos antes. Hay el efecto hormonal. Acuérdense que el estrógeno también es relajante importante del músculo liso. Por eso que ustedes veces que a las mujeres embarazadas se les recomienda comer más veces al día poca cantidad.
El tránsito intestinal es lento. La paciente se siente 6, 7, 8 horas después que no ha hecho la digestión. El esfínter tracheoesofágico, el esfínter gastroesofágico no es competente por bastante reflujo, a un aumento de la secreción ácida y enzimática por efecto de la gastrina placentaria, y es un factor contribuyente a que haya más probabilidades de broncoaspiración. La fosfatasa alcalina está aumentada, puede duplicar su valor. La ácida no. Acuérdate que la placenta produce fosfatasa alcalina y la medición lleva las dos, la hepática y la placentaria. Disminuida, tiene una disminución de proteínas totales, osmolaridad sérica y presión coloidosmótica. O sea, hay una tendencia realmente importante con una función renal a la retención de líquido en un tercer espacio. Eso hay que considerarlo también. Y estas disminuciones de la albúmina es también por dilucional, por el aumento del volumen plasmático. La vejiga distendida hiperémica se convierte en un órgano abdominal más ascendida que de costumbre, aumento del tamaño renal, dilatación ureteral y reflujo. Siempre vas a tener hidronefrosis bilateral y cierto grado de ureterales. Disminuye la urea y disminuye la creatinina por aumento de la tasa de filtración glomerular. Acuérdense que también hay un importante aumento del flujo plasmático renal durante el embarazo. El riñón es un órgano de hipertrabajo, pues. Acuérdate que está manejando 1,5 litros más de volumen plasmático en filtración. Por un aumento de la incidencia de hemorragia materno-fetal, ruptura prematura de membranas, parto prematuro, ruptura uterina y de muerte fetal. Vamos a poner algunos ejemplos. Los traumatismos cerrados, 2/3 partes del total. La pared del abdomen, el miometrio, el líquido amniótico actúan como amortiguadores fetales, siempre que el impacto no sea excesivo. Los mecanismos indirectos de trauma, sobre todo el de la abulsión en el tránsito, la lámina arriba, y muchas veces lo que hace es abulsionar mucho más. Mira la colocación correcta en 3 puntos: arriba, abajo y el anclaje. El cinturón de seguridad previene la eyección, que provoca 33% de la mortalidad materna versus 5% sin eyección de la persona que salga volando. Y 47% de la mortalidad fetal versus 11% el que no lo lleva puesto. O sea que realmente el cinturón en la embarazada es de capital importancia. Siempre que esté bien con el punto de anclaje. El desprendimiento prematuro de placenta ocurre en 20 o 25% de las lesiones mayores y 5% de traumatismos menores. La fisiopatología es el útero elástico y la placenta que no es elástica. Normalmente, cuando una persona tiene un traumatismo, hay una compresión sobre el abdomen y sobre el útero que está dentro, y después viene un periodo de es lo que llaman en la columna. Y te compresiona el cinturón al principio cuando te vas hacia adelante y después te echas hacia atrás, y hay una descompresión brusca. Esa descompresión brusca ocasiona un aumento de la presión intrauterina importante. Pero entonces el músculo uterino es de alguna manera flexible, pues es fibra muscular, tiene cierto complex, puede extenderse o no. Pero la placenta, que está pegada en el músculo uterino, no lo tiene. Algo en una pared, y la pared tuviera cierto grado de flexibilidad, pero lo que está pegado ahí no, y se tiende a despegar porque se despega el lugar donde uno está. Entonces, por eso que lo más importante en los desprendimientos de placenta en los traumatismos es el periodo no tanto de compresión, sino como el de descompresión. El cuadro clínico: sangrado vaginal, dolor e hipertonía uterina. Recuerden que hay un 30% de los casos que no tienen, sino simplemente la hipertonía. Y fíjense a mano derecha como el sangrado interno, cuando es una placenta posterior, pueden cubrirse, y la irritación uterina que genera la sangre con la hipertonía no necesariamente se hace externa.
El sangrado vaginal puede ser precoz, que a veces se describe las primeras 6 a 8 horas, o tardío, hasta 24 o 48 horas después. O sea, que no estén esperando que el sangramiento necesariamente es uno de los únicos 2 signos prácticamente que uno tiene para él. Con respecto a la violencia doméstica, lo que había que agregar era que ustedes tienen pendiente en las emergencias, sobre todo con las mujeres embarazadas. Porque en un 17% más o menos globalmente, todos los revisados, las lesionadas, embarazadas lesionadas, con el trauma es causado por acción directa de otra persona. Y un 60% de estas han sufrido un episodio de violencia doméstica. Sobre todo, a lo mejor, tal vez, en los países latinos. El diagnóstico. Primero, para estar pendiente ustedes, las lesiones no clínica de la paciente, sobre todo en puntos de defensa o miembros o cuello, etc. Segundo, pacientes que por lo general vienen deprimidas, con baja autoestima, algunas con conductas autosuicidas, pero son pacientes que tienen un componente supratectorial importante, porque el maltrato probablemente no es único, sino ha sido algo crónico y conlleva a que la paciente tenga estos estados de ánimo. Son consultas frecuentes, no solamente porque la golpean frecuentemente, sino una manera de desahogar con el médico, desahogar en la consulta cualquier otra cosa, porque no siempre lo dicen. Entonces, mi experiencia era, en el Hospital Vargas había la entrada, yo no sé si alguno de ustedes en los hospitales siempre todavía hay una entrada del CICPCC en los hospitales. A mí me llamaba la atención que muchas veces, claro, porque la denuncia la tienes que hacer ahí, si no nadie va a llegar a la policía. Pero muchas veces lo lleva el individuo que golpeó a la mujer. Y en una gran cantidad de casos que yo recuerdo que la mujer no denuncia al individuo, sino la lleva para que la cure, y uno lo prendía porque muchas veces uno hacía la pasantía, venía 2 y 3 veces en la guardia de uno, y la traía el mismo marido al que ella quiere mucho. Bueno, se autoculpa de las lesiones porque es culpa de ella porque no le tenía la comida lista. Y la pareja insiste siempre en estar presente, porque quiere ver que delante de él a lo mejor la intimidación hace que no lo denuncien, y quiere estar ahí durante la entrevista, y cuando tú le preguntas a la señora qué le pasó, contesta el señor que no tiene nada que ver, tal cual como sale en la película. Ruptura uterina, que es un debilitamiento de la pared, eso es lógico. Elevación de la presión uterina ante una desaceleración brusca, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Dolor abdominal, o signo de irritación, hemorragia vaginal muy parecida a la UNDPP. A veces hay asociación con lesiones vesicales, aparece hematuria. Interesa mucho pensar en la ruptura uterina que pensar mucho en la edad gestacional de la paciente, porque esto también aumenta la posibilidad de ruptura con la edad gestacional. No palpas el fondo uterino, porque cuando el útero se rompe y el nene se extrude dentro de la cavidad, el útero se contrae y pierde la altura uterina y te baja. Y muchas veces, si no tienes una irritación peritoneal severa, puedes palpar partes fetales, que es la descripción clásica de la literatura. Esto es otra complicación. Yo agregué la hemorragia materno-fetal, que es el índice de Kleihauer-Betke, que eso tiene como 30 años. Fíjate que ahí tienes a la derecha la coloración de las células teñidas con las no teñidas, y tú multiplicas eso por un volumen de sangre materna, que lo calculas en 5 litros, y te da más o menos un volumen de hemorragia feto-materna. Porque independientemente del traumatismo, puede haber paso de sangre de la circulación fetal a la materna. Entonces ya saben que hasta con 0,1 cc puede haber sensibilización, hay que estar pendiente de colocar el Rogan. Y las principales consecuencias de esa hemorragia feto-materna, porque esto tú lo mides en sangre materna, pues el índice de Betke, puede ser que el feto tenga una anemia, una arritmia cardíaca y termine. Entonces es importante pensar también en el tipo de hemorragia materno-fetal, y si se puede hacer el índice y en la tinción, hacerlo. El trauma penetrante, crecimiento uterino, aumenta el riesgo de la herida y de arma de fuego. Embarazo, un tiro abdominal, un embarazo de 11-12 semanas probablemente no afecta al nené, y es casi seguro la afectación después del segundo o tercer trimestre. La musculatura uterina y el líquido absorben la energía del trauma, protegiendo el pronóstico fetal. La elevación del diafragma, 4 centímetros,
hace más grave el traumatismo torácico, sobre todo porque disminuye su capacidad. Pues, la proyección de vejiga y útero a la cavidad abdominal después de la semana 12 incrementa el riesgo de lesión, hematomas retroperitoneales y esplénicos. Siempre se insiste, cuando tú revisas algo de esto en líneas generales, que el útero grávido grande, el segundo, un hematoma retroperitoneal y no lo diagnostica. Es importante estar pensando en eso. 80% de las madres que ingresan en shock hipovolémico terminan con pérdida fetal. En estos casos, el riesgo fetal, obviamente con una menor capacidad de respuesta, es serio. ¿Cómo es el manejo del trauma de la paciente embarazada? Bueno, arriba es un survey básico. Vía aérea, respiración, circulación, es estado hemodinámico, cognitivo, la paciente está alergia, responde a estímulos, responde a la voz, oxígeno y líquido intravenoso. Cuando vamos abajo, después de esto, lo primero que a lo mejor si tenemos tiempo y la paciente no está severamente, primero aseguro eso. Segundo, voy a ver el tamaño del útero, porque en ese momento, con una paciente traumatizada y no tener eco, tú no sabes realmente qué tiempo de embarazo tiene. Si te desvías hacia la izquierda, te das cuenta que dice, si es menor de 20 semanas, tú continúas el tratamiento como si fuera una mujer no embarazada. Tú no vas a hacer absolutamente con un nené que está en una fase previable. Ese nené nada ganas con sacarlo porque no va a vivir. El término de prematurez varía, a lo mejor en la época mía empezó con 26, 28 semanas. En la medida que los niños se salvaban en la terapia, iba bajando. Ahorita, buena terapia, 23 semanas viabilidad. No hablo de qué condiciones de viabilidad. Ni déficit. Entonces, ahorita es 23, 24 semanas. Pero realmente la semana de gestación para manejar tu procedimiento va a depender del lugar donde tú estás. A lo mejor en la terapia aquí, 28 semanas salen. A lo mejor en la terapia de otra clínica no salen. Entonces, es importante que no te vas a poner a inventar, ni operar, ni hacer cosas cuando es un útero que es muy chiquito y un nene no viable. Te dedicas a liberar a la mamá. Si el útero tiene más de 20 semanas, desplazado hacia la izquierda para mejorar el retorno venoso y la compresión de la aorta. El paciente está inestable hemodinámicamente, tú tienes medidas de resucitación, que es el cuadro que está arriba a la derecha, y después de 4 minutos de PCR, sacar el nené, ya un nené grande. Pero si la paciente está estable, te permite pasar a ti a la segunda fase de, digamos, de evaluación, que es un scan, que es un perfil biofísico, los Doppler de media, porque es una materia, es una manera de medir la redistribución de flujo fetal. Acuérdate que la redistribución de flujo fetal a nivel cerebral en trauma es vasodilatación para ganar mayor concentración de oxígeno y eso disminuye la resistencia sistodiastólica y eso tú puedes determinar con el Doppler muy sencillamente, saber si un feto está vasodilatando o no, que sería una respuesta a un proceso de compromiso fetal. Puedes medir los índices si lo tiene de hemorragia materno-fetal y puede... Si hay actividad cardíaca fetal, porque estás llegando aquí, si la actividad cardíaca fetal está ausente, hay un riesgo alto de coagulopatía de consumo o de un desprendimiento de placenta. Tú debes estabilizar a la mamá y sacar ese nene para afuera. Ya ahí te vas con diferente calma. Si tú puedes sacar un feto muerto, que lo hemos visto en traumatismo en la maternidad por caída de piso, suicidio y cosas, si tú no tienes esa actividad cardíaca fetal, trata de inducir el parto para que la mamá pare. No justificaría, si tienes una mamá estable, hacerle una cesárea para sacar un feto muerto de 29, 30 semanas. Trata de inducirlo. Pero claro, influye mucho las condiciones de la mamá. Si hay actividad cardíaca presente, estamos enganchando la parte de abajo del cuadro arriba, continuar, iniciar y
la mamá. Si esa mamá comienza a presentar contracciones cada 15 minutos y tienes una prueba negativa donde no hay hemorragia materno-fetal y hay una baja incidencia de parto prematuro de abrupto placenta, la ves a la izquierda, tú la observas 2 a 4 horas con el monitor o más tiempo, la pudieras dar de alta y la controlas ambulatoriamente. Si después del monitoreo la paciente está teniendo dinámica con contracciones uterinas o tiene un riesgo de hemorragia materno-fetal, tiene una mayor incidencia de parto prematuro, de abrupto placenta o de lo que llaman DPP, y la admite por un mínimo de 12 a 24 horas para observación y monitoreo, donde puede utilizar terapia tocolítica, inductores de maduración pulmonar. Ahora, si cuando inicias el monitoreo fetal continuo hay distrés fetal o sufrimiento fetal, que es como se llama, fluido, oxígeno, cambio de posición, o no resuelves dependiendo de la edad gestacional, como abrimos anteriormente. Estudio radiológico de la embarazada. La RX de cuello, cervical, tórax y pelvis pueden ser tomadas en todas las mujeres embarazadas. El riesgo mayor ocurre entre las 2 a 7 semanas. En la etapa en que la mayoría de las veces una paciente cuando tiene un trauma ni siquiera sabe que estaba embarazada. Pero tú tampoco, mira que muchas veces hay gente que hasta se interrumpe embarazo por exposición. Yo creo que lo que más radiológicamente puede tener una alta incidencia de radiación es el scan completo pélvico, pues ya lo vamos a ver más adelante. Un CT scan de la pelvis, porque es un mayor tiempo de exposición. Y acuérdate que hay periodos de exposición y reposo. Entonces, ellos cuando tú le pides, ¿cuál es el servicio de radiología? Tú le puedes pedir. La paciente se hizo un estudio radiológico urológico de pelvis. ¿Cuál fue el tiempo de exposición? El tiempo de exposición, y te lo mandan en un informe. Yo creo que, como lo vemos aquí más adelante, sobre 50 MGI y está en un primer trimestre del embarazo, creo que el Colegio Americano de Radiología puede contemplar la interrupción del embarazo. La cantidad de radiación depende del tipo de técnica y la proximidad del útero. Cuando tienes dosis menores de 5 rad, no va a haber efecto sobre el feto. Si tú haces una pelvimetría, que nos hacen ya hace 20 años, pero lo bueno de la pelvimetría es que vas a tener 2 placas de pelvis, una posterior anterior y una lateral. Eso no llega a medio rad. Entonces, date una idea cuando solicitas el estudio de la embarazada, donde estás parado, porque muchas veces te angustias y te sobrecargas de manera de precaución, que estás muy en el rango de la seguridad. Los ultrasonidos y la resonancia magnética no tienen ningún efecto adverso sobre el feto, sería la elección en cuanto se puede. Fíjate que hay procedimientos, neumonía, embolismo pulmonar, apendicitis, el procedimiento pielograma, tienes la dosis MGI y la dosis en RATS. Todos los procedimientos, como patología del colon, lesiones de espina dorsal, nódulos tiroideos, nefrolitiasia, apendicitis, embolismo pulmonar, una RX para una neumonía o una paciente con COVID, es lo más frecuente que podamos ver ahorita inclusive. Todas están en perdón, pero la de pelvis es la que es alta, mírala allá abajo a la derecha. CT scan de pelvis, casi de 2,0 a 79 horas, dependiendo del tiempo de exposición que la haga. Eso lo calcula el radiólogo que la está haciendo. Es prácticamente la única. Y agregamos abajo, para que tú tengas una comparación, de lo que son los vuelos comerciales, porque acuérdate que tú estás expuesto al sol y a la altura a radiaciones ionizantes, inclusive microondas, inclusive artefactos eléctricos en casa, pero como te estás dando cuenta, prácticamente 0,1 rats es una cosa mínima. Yo estoy embarazada, yo no puse microondas, eso lo vas a ir todavía, pero es una cosa graciosa. Indicaciones de cesárea, madre estable con sufrimiento fetal agudo, ruptura uterina traumática o DPP. ¿Con feto muerto? ¿Ah? No, la única manera es que tú tengas una mamá con un DPP ya de cierta exposición, y eso puede
un mecanismo de activación de un trastorno de coagulación, tipo coagulación intravascular diseminada, y tú tienes que actuar y no te importa el feto. Pero el sentido aquí es tratar de hacerlo con un feto viable y que esté vivo. Madre con lesión severa y feto viable, como lo dice ahí. Útero grávido que interfiere con el control quirúrgico. Bueno, evaluar un colon y palpar una barriga con una mujer de 7, 8 meses es un procedimiento. La gente se ríe, pero es duro. Tú muchas veces te encubre muchas cosas. Tú a lo mejor dices, bueno, esta paciente tiene signos de shock, no sale, no recupera, el útero está indemne, el nene se ve bien, ahí hay algo ahí atrás, y tú decides interrumpir el embarazo porque no tienes ninguna otra manera. Créeme que hasta meter un laparoscopio con una paciente con un embarazo de 7, 8 meses es difícil. Hace que todo esté bien, pero esté perforado. O sea, no haces el diagnóstico. Entonces tú a lo mejor tú dices, yo vacúo el útero y veo qué está pasando. Bueno, es diferente porque ahí te tienes que guiar por la paciente. Y es que hay traumatismos abiertos que no comprometen el feto. Pero por todo lo que hemos hablado y los cambios fisiológicos, te vas a dar cuenta que manejar a la paciente embarazada es muy distinto, es muy problemático, vía aérea, cambios en los laboratorios. Acá ratico lo vemos, lo más común es la leucocitosis, de donde tiene esta paciente 16.000 blancos. Hemos visto embarazadas normales sin infección con 24.000 blancos. 10%, que no lo agregamos, tienen plaquetopenia fisiológica. Entonces tú tienes una paciente con 120.000 plaquetas y te está dando vueltas a la cabeza y es normal y la señora no tiene nada. Cesárea perimortem. Lo que yo creo que importa de esto es paro cardíaco con viabilidad fetal, resucitación fallida, depende de la edad gestacional, y una extracción en 4 minutos. Eso es más o menos estándar internacionalmente. Tú puedes asipiar 4 minutos y ventilación, y lo más. Yo la única vez que yo he hecho esto, una mujer que se tiró un 4º piso de la maternidad y tuvo un trauma y la paciente estaba sin signos vitales y se hizo una cesárea en el techo de la maternidad, se abrió y se sacó el nene. El nene nació vivo, pero el nene tiene un trauma craneal importante también y muere después. Pero la moraleja es que el timing de la cesárea puede en un momento dado salvar un nene. Bueno, sí puede. Y tú como médico es mandatorio. Si tú no tienes signos vitales, a ti te quedan pocos minutos antes que el nene se vaya. Y si tiene más de 4 o 5 minutos, no vale la pena que hagas ningún procedimiento de emergencia porque no estás ganando nada tampoco. Evaluar riesgos y beneficios en cada decisión tomada y siempre prevalece la salud de la mamá sobre el feto. El mejor ejemplo de esa última no es con traumas, sino con la toxemia. Tenemos que interrumpir los embarazos, la mamá se muere, independientemente que él no esté tan mal el nene como la mamá. Pero aquí lo importante es que se va la mamá y se van los dos. Entonces, el cuidado de la mamá prela. Independientemente que puedas tener, digo yo, en este caso en particular, signos de sufrimiento fetal agudo, si la mamá no está para un procedimiento quirúrgico, lo que más te importa es que no pierdas a la mamá en una cesárea para sacar un niño que tiene un compromiso fetal cuando no es la prioridad del niño. Una mamá hemodinámicamente inestable es un riesgo enorme, pero si esperas más tiempo se te descompensa el niño. La mamá prela. Si está inestable, es un trauma abierto, pero el bebé está, o sea, la vitalidad fetal está perfecta, 29 semanas. O sea, la indicación es interrumpir el embarazo para habilitar. Tiene que tener una causa materno fetal. Si el nene está bien, porque acuérdate lo que vimos en las tablas del manejo. Si la mamá tiene 29 semanas y la mamá está hemodinámicamente estable. No, está inestable, pero por el trauma abierto que yo lo que creo que lo que tienes que evaluar si a ti te ayuda a extraer al nené o lo que hablamos, resolver una cirugía fetal para poder abordar una cavidad. Tiene un estallido de víscera, yo me imagino que lo primero que hace es la bolsa saca el nené, sutura rápido y te vas para atrás después. Repara un vaso, un estallido de vaso o una ruptura de víscera con un embarazo uterino, por eso que se agregó la posibilidad. Una cuestión de evaluación del cirujano. Yo creo que a las 29 semanas va para afuera, por concepto. Porque a ti lo que te importa realmente es, vamos a estar claros, que tú tomes una conducta que está respaldada. A lo mejor tú dices, este nene de 29 semanas no se va a salvar aquí.
Pero a la hora que te vayas a meter en un problema, tú tomaste una conducta que está correcta. Porque es un nene que está sobre la vida, tiene que tomar prioridades, si tiene que sacar el nene o no. O sea, hacer las cosas correctas independientemente de que puedan servir o no, yo creo que es el objetivo. Porque estadísticamente es donde mejor le va a ir a la mamá y al nene. Ahora, ¿qué tipo de trauma abierto? La mamá inestable, en ese momento es simple y llanamente lo que sea más beneficioso para la mamá. Deja de atender al nene, deja de estarlo evaluando, estar tomando muestras ni nada. Lo que te interesa es, acuérdate también cuando haces, ¿qué cosa más sangrante que una histerotomía? Todo el mundo anda, usted lo que sangra una mamá en una operación, en una cesárea. Tú tienes que hacer un balance, si la operación te la descompensa más o la va a ayudar. Pero eso yo me imagino que tendrá que ver con el tipo de trauma y la edad de embarazo que tenga. Que cada caso va a ser uno solo. Lo tendrás que evaluar en el momento. No sé si hay alguna otra idea, alguna otra pregunta. ¿Hay algún signo clínico? Usted comenta, porque es tan importante que las pacientes con traumatismo abdominal, las pacientes cerradas, que tienen irritación peritoneal, ¿hay algún signo clínico que para nosotros nos aporte? Yo pienso que el más importante es la hipovolemia. Porque evaluar la hipovolemia y su saturación, porque independientemente que tengan cubiertos los signos, si esa señora está sangrando, va a dar síntomas de hipovolemia y de desestabilización hemodinámica. Aunque tú le palpes la barriga y no le duele y lo que tengas un retroperitoneo, no puedas palpar. Vas a ver cómo hemodinámicamente se descompensa. Entonces la vas a ver anémica, taquicárdica, y yo creo que ese para mí sería el signo más importante. Sobre todo que lo que yo creo que debe hacerse siempre con una embarazada con un traumatismo, dejarla en observación. Dependiendo del traumatismo. Paciente estable por lo menos 4 horas. Porque la embarazada tiene mucho traumatismo sobre sus propios pies. Siempre hay caídas. Pero yo creo que vale la pena porque si tú la dejas en observación, no te vas a llevar ninguna sorpresa. Vas a estar activo y pendiente siempre de cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, estamos a su orden. Cualquier cosa estamos a la orden por ginecobstetricia.